Sí, buenos días, mis hermanos, pasen a sus lugares para dar inicio al culto del día de hoy. Le damos la cordial bienvenida, mis hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y también los que se conectan, también le damos la bienvenida. Sean bienvenidos ahí donde están ustedes en su lugar, en su hogar. Y también los de casa, los que estamos aquí, bienvenidos sean ustedes, mis hermanos. Para dar inicio al culto del día de hoy, les invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Y empecemos con una oración, mis hermanos, agradeciéndole a Dios el día de hoy por permitirnos estar aquí en su casa. Inclinen su rostro, hermanos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos permite estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque nos has traído con bien, Señor, hasta este lugar. Te damos gracias, Padre, porque nos permites ver a nuestros hermanos aquí reunidos. Gracias por la bendición de tener la vida, Padre. No hay modo de agradecerte, Padre, esta bendición tan grande de estar aquí en tu casa, Padre. Y también te pido por los que han de venir, que tú los hagas con bien, Padre, que tú quites todo obstáculo y que puedan llegar a tiempo aquí a tu casa, Señor. También te pido por los que no han de venir, que se encuentran en su casa reposando o recuperándose, Padre. Te pido que tú también seas con ellos, que tú los bendigas, Padre, donde quiera que estén, Padre Santo. En tus manos te ponemos nuestros corazones, Padre, que tú los dispongas para tu palabra, Padre, y que tú hables a nosotros a través de la alabanza, Padre, y la predicación también, Señor. Bendice quien va a dirigir, el que va a predicar también, Padre. Te los ponemos en tus manos y solamente somos un instrumento tuyo, Señor. Y te ponemos en tus manos el culto y el día de hoy, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, así como están, les pido que abran su Biblia, por favor. Ahí en Salmos, capítulo 136, perdón. Salmos 136. Y le damos lectura juntos del capítulo 1 al capítulo 3. Salmo 136, del 1 al 3. Si ya lo tienen, le damos lectura, mis hermanos, y dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabarle de los señores, porque para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, y como dice aquí, alabarle. Muchas veces traemos preocupaciones, traemos distractores, pero es momento de alabarle a Dios, dejar todo allá afuera, mis hermanos, y pedirle a Dios que Él sea quien nos toque y nos enseñe qué es lo que quiere para nuestras vidas, mis hermanos. Le doy lugar al grupo de alabanza. Dios les bendiga. Bueno, sí. Póngase de pie, mis hermanos. Y vamos a adorar y a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Con estos dos cantos vamos a unirlos, demos gracias al Señor solamente en Cristo. Y use sus palmas, goces en el Señor, mis hermanos. Y exaltémosle a Él, que merece toda nuestra adoración, toda la honra y toda la gloria. Vamos a entonar estos hermosos cantos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Las mañanas
gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. También nosotros a Él cantamos y alabamos a Cristo el Salvador. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos a decirlo una vez más, dígalo con todo su corazón, agradeciendo a Dios por la salvación que nos ha dado. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay salvación en absolutamente nadie más, mis hermanos. No es por obras, no es por lo bueno que nosotros podamos ser, que podamos hacer. No hay absolutamente nada fuera de Él. Él es la salvación de principio a fin y le damos la honra y la gloria a Dios por eso. Y eso es lo que nos ayuda, nos da seguridad de saber que no hay absolutamente nada que nos pueda separar de Él. Vamos a entonar este hermoso y maravilloso canto. Igual use sus palmas, mis hermanos, para exaltar a nuestro Dios. Separará del amor de Cristo, y quién nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Separará del amor de Cristo, y quién nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Una vez más, ¿quién nos podrá separar? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
del amor de Dios en Cristo Jesús, del amor de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿usted cree esto? Amén. Mis hermanos, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, mis hermanos. ¿Usted y yo somos algo creado? ¿Somos creados? Sí, somos creados, mis hermanos. Hermanos, esto, en la situación en la que usted esté viviendo, en la circunstancia en la que usted esté pasando, hermano, recuerde esto: ni lo alto, ni tribulación, ni angustia, hermano, nada. En Él somos más que vencedores. En Él somos más que vencedores. Y en esto, hermano, usted debe tener la confianza. Su confianza está en Dios. Nuestra confianza está en Dios, mis hermanos. Y vamos a entonar este hermoso canto. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Y vamos a entonar este hermoso himno. Y a darle la honra y la gloria. Porque Él nos salvó. Porque Él nos rescató. Y por eso podemos tener esa confianza en Él. De que en Él somos más que vencedores. Y no hay nada que nos pueda separar de su amor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entonces
Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Eleve su voz y dígale: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es extraordinario y no hay nadie como Él. En Él tenemos la victoria, en Él somos más que vencedores y debemos de creerlo, mis hermanos. Él es Dios, no hay nadie como Él, mis hermanos, y podemos darle gracias a Dios y podemos confiar en Él y podemos depositar nuestra confianza en Él, podemos depositar nuestras cargas en Él y levantar manos y decir: Dios, estoy en tu mano. Dios, tú me sostienes de mi mano derecha. Dios, tú has de darme la victoria conforme a tu voluntad y yo he de alabarte todos los días de mi vida. Y vamos a entonar este hermoso canto. Te amo, Señor. Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste, ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos en condenación, por tu sangre me acercas, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Gracias,
Gracias, Dios. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Podemos confiar en ti, Señor. Podemos acudir a ti, Padre, porque no es que te amamos, hayamos nosotros amado a ti primero, sino que tú lo hiciste, Padre, desde la eternidad. Gracias, Padre. No tenemos palabras, Señor, para exaltarte, para engrandecer tu nombre. Tú eres digno. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Gracias, Dios, por nuestra salvación. ¿Puede darle la honra y la gloria a Dios, mi hermano? Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Listo. Bien, mis hermanos, pues vamos a dar oportunidad que los pequeños salgan a su clase. Hemos orado por ellos, por todo este culto durante la semana. También hace un momento que estábamos reunidos juntos, orando a las 11:30. Le invitamos, mis hermanos, si usted aún no se ha unido a este tiempo de oración que tenemos a las 11:30, les invitamos, mis hermanos, a que estén aquí. Pues, hermanos, vamos en lo que los pequeños van subiendo, van a su clase. Vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Vamos a dar seguimiento a esta serie que estamos llevando de predicaciones que acabamos de iniciar el domingo pasado, de los atributos, las perfecciones de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Son un solo Dios. La Trinidad tiene los mismos atributos y pues es de suma importancia, mis hermanos, que no solo en esta serie de predicaciones, mis hermanos, sino en todas las predicaciones que se den de la palabra de Dios en esta iglesia local, la iglesia local a la que pertenecemos, de la cual formamos parte. Y si formamos parte es porque somos el cuerpo de Cristo, porque hemos sido salvados, hemos
nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de la ira que merecíamos de Dios en el infierno por nuestros pecados. Hemos creído en esa salvación que solamente la hallamos en Cristo Jesús y si hemos hecho todo eso, mis hermanos, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y si formamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que formar parte de una iglesia local. Y si formamos parte de una iglesia local, formamos parte de una familia de la cual tenemos responsabilidades, mis hermanos. Y no es solo escuchar una serie, ¿no? Es escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios, servir en la iglesia, entre muchas otras cosas que iremos hablando, pero mis hermanos, en todas las predicaciones debemos de tener nuestro corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, y en estas no es la excepción, mis hermanos. Ha de llevarnos a algo que hemos de hablar más adelante, y que todo esto nos ayudará a entenderlo y comprenderlo mucho más profundo, y no es a través de lo que yo diga, no es a través de lo que digamos aquí, mis hermanos, es a través del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a convencer a nadie de nada, de absolutamente nada de lo que venga de principio a fin de la palabra de Dios. Nosotros no lo vamos a hacer, nosotros solamente somos un instrumento en manos de Dios. El Espíritu Santo es quien ha de convencer a cada uno de nosotros de lo que su palabra nos enseña. Pero hay que estar atentos, de igual forma, con corazones dispuestos, y pedirle a Dios, a su Espíritu Santo, que nos ayude. Así que incline su rostro y vamos a orar a Dios. Amado Dios, estamos aquí, Señor, dándote gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Padre. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos permites de escuchar tu palabra. Orábamos en la mañana que muchas iglesias aún no pueden hacerlo alrededor del mundo, pero a nosotros nos has permitido hacerlo, Señor, y te damos la honra y la gloria por ello, Señor, y nos has guardado, Padre. Gracias, amado Dios, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por ello. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te pedimos, amado Dios, que uses mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos, para que hable, Señor, lo que es el consejo de tu palabra, no mis ideas, no lo que yo quiero, sino tu palabra, amado Dios. Y que esa palabra, Señor, como espada de doble filo, penetre en nuestros corazones, Padre, por tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que ella misma discierne los pensamientos, Padre, de nuestro corazón. Y que a través de ella, Señor, podamos comprender, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, vivir lo que tú deseas, Señor, de la forma en la que deseas que vivamos, amado Dios. Pero, Señor, eso no lo podremos hacer, Señor, humanamente. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, abre nuestros corazones para ver tu palabra, amado Dios. Que hemos orado, hemos entonado cantos, orábamos en la mañana, Señor, orando, Señor, por las peticiones, Padre. Hemos entonado este hermoso canto. ¿Quién nos separará? Si hay alguien, si no hay nadie que pudiese separarnos, ni la tribulación ni la angustia, Dios, entonces anhelamos y deseamos estar atentos a tu palabra, porque aún en medio de la aflicción podemos estar confiados en ti, Señor, y que tu palabra ha de hablarnos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te lo pedimos y te lo rogamos. Ayuda a los niños, Padre, en su clase. De igual forma, bendíceles, sé con ellos, guárdales, Padre. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, si no estuvo el domingo pasado, bueno, en la página de Facebook está el mensaje que se dio el domingo pasado. Es la continuación de y bueno, pues vamos a seguir con la serie, las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, que hemos dicho que es mucho mejor llamarle sus perfecciones, porque nosotros pudiésemos decir que tenemos atributos y atributos buenos. Tal vez somos buenos trabajadores, tal vez somos detallistas. Pues bueno, son atributos de alguna u otra manera. Y Dios tiene atributos
pero esos atributos son perfectos. Entonces es por esa razón que las perfecciones de Dios, porque esos atributos son perfectos, o sea, no hay que agregarle, no hay que añadirle, no hay que quitarle. Dios no se hace más sabio mañana. Dios no era menos sabio al inicio al inicio del inicio del inicio. Dios no es al día de hoy, por el tiempo que ha pasado, más sabio o más justo. Dios, al ver una injusticia, no es que Él haya dicho, híjole, aquí para la próxima, se me murió una persona por una injusticia, ¿no? Híjole, lo mataron, fue injusto, pues no me va a pasar a la otra. No, mis hermanos, Dios no es así. Él es justo desde el inicio perfectamente, es justo el día de hoy perfectamente, y no ha agregado más justicia a su justicia, no ha agregado más sabiduría a su sabiduría, no ha agregado más amor a su amor, no ha agregado más misericordia a su misericordia. Él es el mismo, Él no cambia. Bueno, no sé, mis hermanos, si usted en algún momento se ha maravillado de algo, de cualquier cosa. Yo, en algún ejemplo que pudiese darles, he tenido la oportunidad de ver y probablemente usted también, o de alguna otra cosa, las máquinas enormes que arman carros, que arman vehículos. Es una ingeniería impactante, hermanos, o sea, impresionante. De verdad, o sea, es increíble ver esos grandes robots que arman los vehículos. Otra cosa de las que me impacta es las fábricas. No sé si han visto algunos documentales, algunos videos de fábricas, pues no sé, de botellas, de refresco, de jugos, de lo que sea, de papel de baño, de jabón, no lo sé. Y es impactante ver la masa que hacen diario de los productos. Es impresionante ver todas esas máquinas, lo ordenado, cómo las llenan, cómo hacen el proceso de embotellado de las botellas, es impresionante, es impactante. A mí en lo personal me impacta muchísimo. Entonces, nos impactamos de cosas que podemos ver, nos impactamos de cosas que nos quedamos, wow, es extraordinario. Estamos viendo un proceso de soplado de vidrio también, y es impactante, es impresionante. No sé si lo han visto. Wow, o sea, la forma en la que hacen esculturas de vidrio y el soplado de vidrio, y cómo sale de un palito y una cosita y metiéndolo al horno. Es impresionante lo que pueden hacer. Nos impactamos de cosas que podemos ver y que son realmente impresionantes. Detrás de eso, de esas esculturas, detrás de esas máquinas enormes que arman carros, que hacen un proceso de producción impresionante de embotellado, de jabones, de shampoos, lo que sea, hay detrás algo extraordinario. ¿Qué hay detrás de todo lo que estamos viviendo? ¿Qué hay detrás de esta hermosa creación, de la cual a veces ya ni nos impresionamos? Nos impactamos más de otras cosas y nos dejamos de impactar de quién es Dios. Septiembre, el mes de la Biblia; octubre, mes de la Reforma, 504 años en este 31 de octubre. Este 31 de octubre no celebramos Halloween, mis hermanos. No, los cristianos no hacemos eso. Nosotros celebramos 507 años, perdón, mis hermanos, de la Reforma. 504 años, perdón, mis hermanos. La Biblia, mis hermanos, el mes de la Biblia, la Reforma. ¿Qué nos recuerda la Reforma? Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia.
Solo a Dios la gloria, sola fe, solo a Dios la gloria. ¿Qué nos recuerdan todos estos eventos? La Escritura inerrante, sin errores, infalible, no puede fallar, que no puede equivocarse, suficiente. De la forma en la que nos impresionan ese tipo de cosas, yo no sé si usted pensó en algo que le haya impresionado, que lo haya visto en algún momento y le haya impactado. Alguna de estas cosas como ejemplo que di. Yo no sé si a su mente haya viajado algún proceso que le haya impactado a usted y que detrás de eso usted haya dicho, wow, hay alguien detrás de eso, que qué mente tan impresionante tiene esa persona. Mis hermanos, la palabra de Dios nos impresiona de la misma forma. Inerrante, infalible y suficiente, la palabra de Dios nos impresiona de la misma forma. La palabra que nos dice quién es Dios, para impresionarnos de ese Dios extraordinario, nos impresiona. ¿O nos impresionamos más por esas cosas externas que son impresionantes? E imagínese, mi hermano, si esas cosas son impresionantes, si esa inteligencia que alguien tuvo para hacer esas máquinas enormes, para hacer vehículos, ¿quién le dijo? ¿Cómo le hicieron para darle la orden que esa cosa agarrara ese metal, lo moviera para acá, lo ajustara a otra máquina, pusiera tornillos? ¿Quién hizo eso? Nos impresionamos de la mente brillante que hay detrás de esa máquina, pero no nos impresionamos de la mente brillante que hay detrás, que le dio a esa persona esa mente brillante, que sí es brillante para nuestra vista, pero no nos impresionamos de aquel Dios que le dio esa mente a esa persona. No nos impresionamos de esta palabra que nos habla de aquel que tiene estas perfecciones. Vamos a ver la primera y extraordinaria perfección de nuestro Dios, su eternidad. En algún momento, alguien en nuestra vida probablemente nos hemos preguntado, y es probable que aún siendo creyentes, es raro, es extraño que algún creyente pudiese preguntarse eso, pero a veces pasa, mis hermanos, somos humanos, pero aún más los incrédulos. Aun cuando nosotros éramos incrédulos, ¿quién creó a Dios? La realidad es que es una pregunta vana, mis hermanos. Es una pregunta tan humana, tan carnal, tan pecadora, tan... ¿Por qué? Porque si llegase a existir una respuesta para esto, la realidad es que aquel que hubiese creado a Dios sería Dios. Y aquel que hubiera creado a Dios del Dios sería Dios. O sea, llegaríamos a un punto interminable. Por eso digo, son preguntas que a veces como incrédulos, o los incrédulos, y cuando nosotros éramos incrédulos, hacíamos. ¿Quién creó a Dios? Son preguntas vanas y preguntas que solamente traen una intención malintencionada. Nos han llegado a preguntar, ¿Dios existe? Mis hermanos, hay evidencias de todo tipo para poder demostrar que Dios existe. La semana pasada dimos algunas, como la palabra de Dios habla de ciencia, como la palabra de Dios habla de lo que muchísimos años después se descubrió. Y hay millones de cosas que podemos hablar de la existencia de Dios. Pero hay dos cosas que debemos de entender como creyentes. Dios existe y como creyentes lo sabemos, lo declaramos y decimos Dios existe. A las personas les decimos Dios existe. Hay algunos que podrán decir, no es correcto decir Dios existe, sino que Dios es. Mis hermanos, las dos cosas son correctas. Es necesario tener las dos cosas. ¿Por qué dicen no es correcto decir que Dios existe, sino que Dios es? Porque Dios es y punto.
Dios es y no hay, Él es y no hay cosa que pueda entrar para alguna duda de que Él sea. Y es cierto, pero también Dios existe. No podemos ignorar las dos cosas. Y aquellos que tienen ese cuestionamiento, aquellos que tienen esa pregunta, ¿Dios existe? Aquellos incrédulos que tienen esa pregunta, ¿Dios existe? No le vamos a decir, no, Dios es y te aguantas. Sí, es cierto, Dios es y se aguanta. Pero no, en amor tenemos que mostrarle a través de la palabra que Dios existe. Y es un extraordinario momento para predicarle la palabra de Dios. Y como creyentes tenemos que entender ambas cosas, porque aquel incrédulo no entiende ni que Dios existe ni que Dios es. Pero a veces nosotros como creyentes entendemos que Dios existe, pero no que Dios es. ¿Por qué? Porque esa es la parte que como creyentes tenemos que entender. Dios es Dios. Dios existe, es cierto, y es real en nuestra vida, y nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo. Pero Dios es, y si Dios es, hay cosas que nosotros no podemos entender, hay cosas que nosotros no podemos saber por qué Dios las hace, porque Dios las decide, porque su voluntad es perfecta, y es donde solamente nosotros tenemos que decir, Dios, tú eres, y confío en ti. Dios, tú eres y mi confianza está depositada en ti. No sé qué venga, no sé qué continúe, pero Dios, tú eres. Y por eso puedo depositar en ti mis cargas y por eso puedo depositar en ti. Por eso tú eres, porque tú eres la persona más indicada a la que yo me puedo acercar. Porque nada más porque tú eres. Eso es lo que a veces como creyentes nos falta entender. Génesis 1:1, ¿qué nos dice? En el principio, gracias hermano, en el principio creó Dios, en el principio. Todo tuvo un principio. Recuerden, estamos viendo el atributo, la perfección de la eternidad de Dios. Mis hermanos, Dios no fue creado por nadie. Dios es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Génesis tiene un inicio. En el principio. Hay un principio de las cosas. Dios no tiene principio. Hay un principio donde Dios ya estaba. Hay un principio donde Dios creó. No había universo que sostuviese que tuviese que ser sostenido por la palabra de su poder, porque Dios ya estaba. No había cielo, ni día, ni noche. Y la Biblia claramente nos lo declara en Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era. Dios mismo dice y menciona de sí mismo en su misma palabra y dice, aún antes que hubiera día, yo era. Y él hubiese podido seguir y decir, aún antes de que hubiera nada, yo era. Él es desde la eternidad. Existió un momento donde Dios estuvo solo, completo, mis hermanos. Esa es otra de las cosas que tenemos que entender de la eternidad de Dios. En esa parte donde Él estuvo solo, en esa eternidad, Él estaba completo, mis hermanos. Él estaba suficiente, Él estaba satisfecho en sí mismo. No necesitaba de nada. No hay nada de que, bueno, pues la verdad es que Dios nos hizo porque se sentía medio solito, ¿no? Dios nos creó porque se sentía pues solito. La verdad es que esa es la verdad. No, mis hermanos, no hay de eso. Dios, desde la eternidad que Él ha existido, siempre no ha tenido principio de días. Él en esa soledad estaba completo. Estaba completo. Él no cambia, por lo tanto su gloria ha sido la misma. Tenemos que, mis hermanos, los atributos de Dios trabajan
en cohesión, trabajan juntos, trabajan no uno por separado, no, trabajan juntos, mis hermanos. Y usted escuchará que mencionaremos algunos de ellos en otras cosas y estaremos tratando más profundo ese atributo posteriormente. No, Dios no cambia. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Porque en Él, en Santiago, en Él no existe sombra de variación. No cambia, no es como nosotros. Él no cambia. Si Él hubiese tenido, Él es inmutable, si Él hubiese tenido la necesidad de crear para sentirse de alguna forma, sería inmutable. La gloria que Él ha tenido desde la eternidad hasta el final, bueno, hasta la eternidad porque no va a haber final, la gloria que Él ha tenido desde el principio es la misma gloria que tiene el día de hoy. El estar completo, suficiente, satisfecho con Él mismo, ha sido siempre lo mismo, hasta el día de hoy no ha cambiado. Entonces Él no cambia. Si este atributo de que Él es inmutable y no cambia, entonces podemos saber que desde la eternidad hasta el día de hoy y lo que ha de seguir, Él será el mismo en esto, y que no hay absolutamente nada externo que le haga cambiar a Él. Dios es Dios y no fue creado por nadie. Nehemías 9:5. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Nehemías dice, ese Dios al que estamos glorificando, ese Dios al que estamos exaltando, ese Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios ha existido y Él es eterno. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. ¿Qué es la eternidad, hermanos? ¿Qué es eterno? ¿Mande? ¿Para siempre? ¿Qué podría ser un sinónimo de eterno? Para siempre. Eternidad es eternidad. Es algo que no ha tenido principio, que no tendrá fin. Cuando le decimos a nuestra esposa, te amo y te voy a amar por la eternidad, ¿a qué nos referimos? Para siempre. Que ese amor no se va a agotar, que ese amor no se va a acabar. A eso nos referimos. Bueno, Isaías nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Y mis hermanos, aquí, ante todas estas cosas que estamos viendo, mis hermanos, hay dos cosas muy importantes. El dejarnos llevar por nuestra mente carnal y decir, pues sí, pero pues Él lo dice porque pues yo puedo decir de mí que yo soy pues bien trabajador, yo puedo decir que soy bien puntual, que yo no miento, yo puedo decir de mí, si yo hablo de mí, yo puedo decir de mí que soy las mejores cosas del mundo. Pues aquí Dios está diciendo de Él eso. Mis hermanos, esa es nuestra confianza. O sea, podemos pensar por un lado eso. Pues sí, Dios va a decir de Él lo mejor. Qué fatalista es eso, y qué carnal y qué vano es eso, mis hermanos. Al contrario de pensar, Dios lo dice de sí mismo porque Él es el único que conoce eso. Eso me da confianza en Él. El que Dios diga, Jehová vuestro Dios desde la eternidad, el que Él diga, porque yo Jehová no cambio, el que Él diga, el que Él diga, porque así dijo el alto y sublime, o sea, ¿quién lo dijo? Él, el que habita desde la eternidad. Mis hermanos, eso debe de darnos confianza. ¿Por qué? Porque no hay ninguna mejor persona que pudiese decirlo más que Él, porque Él ha estado desde la eternidad. ¿Qué confianza podría darnos el decir que Dios ha sido eterno y que nadie le creó más que Él nos lo pudiese decir a través de su palabra? Por eso estas bases que estamos sentando, mis hermanos, de que, mis hermanos, ¿creemos que esta es la palabra de Dios? ¿Hermanos? Amén. ¿Creemos que esta es la palabra de Dios, que es inerrante, que es infalible y que es suficiente? Amén, hermanos.
Lo creemos, porque si lo dudamos, hermanos, entonces tenemos que hablar de otras cosas. Si lo dudamos, hermanos, no vamos a creer lo que estamos hablando de esto, ni de nada. No, mis hermanos, amén. Creemos que esta es la palabra de Dios. Y por eso somos creyentes, por eso somos cristianos. Entonces, no queramos satisfacer nuestra vana curiosidad con esas cosas queriéndolas cambiar, pero si él, pero si esto, pero él lo hizo, pero, mis hermanos, confiemos en que Dios es. Confiemos en que Dios es. Que Dios nos ha mostrado cosas. Yo no estoy diciendo, no hermano, pues nada más créalo y ya, para adelante. Sí, en cierta forma sí, pero Dios nos ha dado evidencias de cosas que nos permite ver en su palabra. Pero si aún las cosas que nos ha permitido ver en su palabra no las creemos y seguimos, mis hermanos, eso ya es necedad. Dios hizo todas las cosas por el puro designio de su voluntad y para su gloria. Mis hermanos, yo tengo muchísimos pasajes en esto y no puedo hacerlo de otra forma, porque no vengo a hablar, ni venimos nosotros a hablar aquí lo que yo pienso, lo que yo creo. Yo no sé si usted trae un cuaderno, yo no sé si usted trae algo, pero anote estos pasajes. Y traigo muchos pasajes porque no puedo hablar de otra cosa, ni evidenciarle nada de lo que estoy hablando de otra forma, sino con la palabra de Dios. Entonces, porque si Dios estaba completo, porque si Dios era suficiente, porque si Él estaba satisfecho, entonces ¿para qué creó? ¿Por qué? ¿Qué nos dice su palabra? ¿Qué nos revela su palabra? Por el puro designio de su voluntad, para su gloria. Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sucedió esto por aquel de quién? De que hace todas las cosas por el designio de su voluntad. Es ahí donde paramos. Es ahí hasta donde lo que su palabra nos revela. Porque Él quiso. Porque Él quiso reflejar su gloria, porque Él quiso mostrar su perfecta voluntad, porque Él quiso reflejar sus maravillosos atributos a su creación, por su voluntad. Pero hermanos, por su voluntad, por el designio de su voluntad, porque Él quiso hacerlo así. ¿Quién le dirá a Dios? ¿Qué haces? Dice su palabra en otro verso. Mis hermanos, es ahí donde entra la parte, Dios existe, sí, Dios me ha revelado esto, sí, Dios es maravilloso porque me deja verlo a través de su Espíritu Santo, sí, pero este es uno de esos puntos donde llegamos a decir, Dios es. Dios es. ¿Por qué quiso crear? ¿Por qué quiso hacer? ¿Por qué quiso que todo esto sucediera? Por el designio de su voluntad. Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Esta es una de las cosas maravillosas que Dios nos deja ver, de que existe un creador y de las cuales a veces nos hemos dejado de maravillar. Daba este ejemplo de las cosas físicas que nos maravillan. Pero el salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Hasta dónde llegaba este punto? Dios nos deja ver en la naturaleza, en su creación, que Él existe. Esta es una de las formas en las que sabemos que Dios existe, en respuesta a la pregunta, ¿Dios existe? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué si puedes pensar que hay detrás de esa máquina impresionante que ordena botellas, que hace botellas, que las llena, que las tapa, que las etiqueta, y que hay una mente brillante? ¿Por qué si puedes pensar que hay una mente brillante detrás de eso? ¿Por qué no puedes pensar que detrás de ese cielo maravilloso, que detrás de esa lluvia que a veces decimos, ay, ¿por qué llueve? Hay un creador extraordinario. La creación nos habla de Dios y nos habla de su creador. Vamos a Romanos 1. Romanos capítulo 1.
Versículo 18. Este pasaje es terrible, pero nos muestra el lado totalmente extremo de la situación de aquellos que no pudieron ver que había un Dios, porque Dios se los mostró a través de su creación. Aquello que le impresionaba al salmista, a ellos no. Aquello que le impactaba al salmista, a ellos no. Y fue la forma en la que Dios se les reveló a ellos. Y mire lo que dice. 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está la ira de Dios. Y les va a caer a aquellos que hacen esto, que con injusticia detienen esa verdad. Les va a caer todo el peso de la ira de Dios. ¿Por qué? Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, no es algo oculto. Ellos no van a poder llegar ante Dios y decirle: Dios, pues yo no sabía que existía un Dios. No, sí sabías. Detrás de todas esas cosas, detrás de esa creación, además de que probablemente se le predicó a esa persona el evangelio, pero detrás de esa creación, detrás de ese sol, de ese cielo, detrás de esas flores, de esos animales, de esas cascadas, detrás de ese mar que disfrutaste con tu familia, detrás de todas esas cosas, ¿no te preguntaste, creíste que fue por una explosión? ¿Creíste que así, pum, salió y ya? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No va a haber excusa de nadie para decir que no había Dios. Yo no supe. No, mis hermanos. Dios se revela a través de muchísimas cosas. Ahorita solamente estamos hablando de la creación, pero aún de la predicación del evangelio, aún de las oraciones, aún de los creyentes que ellos se burlan de nosotros. No se preguntaron: ¿y esos creyentes no será que tienen razón? Mis hermanos, habrá un sinfín de cosas que al llegar al juicio eterno no podrán decir. Es que yo no podrán decir nada de eso. Esto es solo un ejemplo. En la eternidad debemos entender que Dios es Dios con o sin nosotros. Nuestra obediencia no hace más grande a Dios. No es como el jefe y el subordinado, pues está el jefe: oye, este proyecto, y el jefe se enriquece del proyecto que hace el subordinado. No es así Dios, mis hermanos. Aunque el subordinado lo hace y pudiese ayudarle a escalar laboralmente, el jefe también: pues mi trabajador, pues yo lo superviso, no es así con Dios. Nada de lo que nosotros podamos hacer lo hace más grande a Él. O si fallamos, nada lo hace menos grande a Él. No, mis hermanos, Él es Dios, no necesita de nosotros. Él es Dios desde la eternidad. Antes tenemos que decir, como dice en Lucas 17:10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Solo lo que debíamos hacer hicimos, mis hermanos. Y a veces orábamos eso en la mañana: Dios, perdónanos. A veces en nuestra misma mente humana y carnal decimos: uy, sí, hemos hecho, y nos equivocamos, mis hermanos, al pensar de esa forma. Y nos encontramos con pasajes de este tipo y decimos: uy, pues hice lo que tenía que hacer, y debo de decir siervo inútil solo porque hice lo que debía hacer, solo para tu honra, solo para tu gloria. Dios nos habla a través de su palabra. Es más, nuestro Señor Jesucristo no añadió nada al ser de Dios, ni a su gloria, ni por lo que hizo, ni por lo que sufrió. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que no valió lo que Cristo hizo, no.
Lo que estoy diciendo es que Cristo es Dios. Y la gloria es la misma desde la eternidad hasta la eternidad. Cristo está desde la eternidad. Cristo no fue creado como sugieren los testigos de Jehová y muchas otras sectas engañosas. Esa gloria que Dios tiene desde la eternidad es la misma que Cristo tiene. Y que a pesar de que Él se humilló de esa gloria que tenía, se humilló a sí mismo para hacerse como nosotros, aún todas esas cosas no aumentan a la gloria de Dios y no disminuyen a la gloria de Dios. No, esa gloria siempre ha sido desde el inicio, mis hermanos, porque Cristo también es eterno. Cristo es Dios. No me estoy refiriendo a que lo que Cristo hizo no valió la pena. No, mis hermanos, no estoy diciendo eso. Sino que Cristo, aún en esta obra redentora, no aumentó esa gloria de Dios, no, porque esa gloria de Dios es perfecta, es eterna, es maravillosa. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo existe desde la eternidad, no fue creado. Que Él se humilló, sí, cierto. Y que Dios le exaltó a lo sumo, eso no significa que haya tenido más gloria, que así, híjole, mi hijo, pues tiene que morir, te tienes que ganar la gloria. A eso me refiero, mis hermanos, no. Cristo no tenía que ganarse ninguna gloria. La gloria era de Él, desde la eternidad hasta la eternidad. Al contrario, mis hermanos, pero qué glorioso es que esa bondad y justicia de Cristo y plan perfecto de Cristo nos aprovechó a nosotros. Esa obra sí aprovechó a sus santos en la tierra. Eso sí podemos decir, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Porque esa muerte, esa resurrección de Cristo, ese plan perfecto que de aquel Cristo glorioso desde la eternidad hasta la eternidad, nos aprovechó a nosotros para salvación. Ahí sí tenemos que decir que nos aprovechó a nosotros, que sí somos cambiantes, que no somos inmutables. Eso sí nos aprovechó a nosotros y es ahí donde tenemos que dar la gloria a Dios, la gloria a Cristo, porque eso sí nos aprovechó a nosotros. Vamos a Isaías 40, mis hermanos. Isaías capítulo 40, y voy a leer unos versículos 15 al 18. Vea lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, referente a esto de que Dios no nos necesita, mis hermanos. Nuevamente, a veces llegamos a pensar, sí, pues hemos hecho esto y nos equivocamos, mis hermanos. Erróneamente hablamos y decimos, pero cuando nos encontramos con estos versos, simplemente nos arrepentimos y decimos, Dios, perdóname por decir esto, y nos damos cuenta de que Dios es. Isaías capítulo 40, versículos 15 al 18. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Quién? Dios. 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Uno podrá decir, ay Dios, pues, ¿cómo estas palabras? Te pasas, ¿no? No, mis hermanos, aquí lo que Dios estaba queriendo decir, que por el pecado del pueblo de Israel, que por todo aquello que el pueblo de Israel ya había hecho ante la predicación de los profetas, que no hacían caso de aquel Dios extraordinario que había hecho cosas extraordinarias con su pueblo, Dios les está diciendo, ¿ustedes qué son? ¿Qué se sienten ustedes que son para voltear e ignorar todo lo que ha sucedido y lo que ha sido hecho a su pueblo, al pueblo? ¿Qué son ustedes? Son como esa gota de ese, y recordemos que la palabra de Dios que está escrita fueron con algunos ejemplos que para que el ser humano entendiera
con ejemplos que nosotros entendemos, pero aún somos más pequeños que eso. Somos las partículas de esa gota que está cayendo. Y aquí dice, no decidiré yo si quisiera destruir toda una nación como polvo. Vamos al versículo 22 y 23. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, Isaías, digo nada más como comentario, sobre el círculo de la tierra, sobre la redondez de la tierra. La palabra de Dios prediciendo que la tierra era redonda, nada más como comercial. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Vamos al 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. El pueblo de Israel había comparado a Dios. El pueblo de Israel se había hecho imágenes. El pueblo de Israel había adorado a imágenes. Y entonces Dios dice, yo soy incomparable. ¿Qué les pasa? 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y vamos a brincarnos del 28 al 31. ¿No has sabido? Aquí está la misericordia de Dios, el amor de Dios, a pesar de todas esas cosas que su pueblo hacía. A pesar de todas esas cosas, Él tiene que decirles, yo soy incomparable, no hay nadie como yo si quiero en este momento te destruyo. Pero vean la maravillosa misericordia de Dios. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios, otra vez, eterno, es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La misericordia de Dios. Dios puede, pero muestra que Él es grande. Y que porque Él es grande, Él puede hacer cosas grandes y Él puede hacer cosas maravillosas. Y es uno podrá decir, pues sí, pero el pueblo de Israel, pecador, idólatra, mis hermanos, nosotros, todo aquello que no sea primero Dios es idolatría. Y ante tu necesidad, ante tu prueba, ante mi circunstancia, ante mi situación, si a quien yo acudo es primero a mis contactos, si a quien yo acudo primero es al hospital más con los doctores mejores para que mi familiar o yo pueda salir para tener una mejor respuesta, si mi confianza está en el seguro de vida que yo tengo por parte del trabajo, si mi confianza está en todo eso, es idolatría, mis hermanos, de la misma forma. Y Dios nos dice lo mismo. ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Qué no sabes qué imagen me vas a poner? Ante tu problema, ante la situación laboral, ante tu problema familiar, ante las circunstancias, ante lo que estés viviendo, ante lo que estés pasando, ante la enfermedad, ante las situaciones que sean que estemos viviendo y que estemos pasando, Dios nos dice, ¿qué no sabes quién soy yo? ¿No has sabido? ¿No has oído? ¿No has visto la creación? ¿No has visto? ¿No sabes quién soy yo? Aquí la importancia, mis hermanos, de saber quién es Dios. Y orábamos en la mañana, en ninguna parte de la palabra de Dios vamos a encontrar que la adoración a Dios, que el servicio a Dios es hasta que nuestra prueba se calme. No vamos a ver Ezequiel 40:20, cuando tu prueba se acabe, sirves. Cuando tu prueba se acabe, levantas manos, cierras ojos. No vamos a encontrar eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque
Dios nos dice, yo soy Dios, en quien puedes confiar, en quien a pesar de lo que estés pasando y de la situación que estés viviendo, puedes levantar manos, puedes cerrar ojos, puedes adorar, puedes servir. No sabes quién soy yo, diciéndole Dios al pueblo de Israel, pero no somos diferentes al pueblo de Israel. Ese es Dios, mis hermanos. Cuán infinitamente distinto es el Dios de la Escritura, mis hermanos, al Dios que se predica lamentablemente en muchos púlpitos, mis hermanos. Este es el Dios que habla la Biblia, eterno, mis hermanos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? La eternidad de Dios, la perfección de la eternidad de Dios. Otro atributo de Dios como tal, los decretos de Dios. Este Dios de la eternidad hasta la eternidad, mis hermanos, es el único que puede decretar cosas. Los decretos de Dios es un atributo que solo Dios tiene. Mi hermano, nos han mentido. Si en algún momento llegamos a creer, yo lo llegué a creer, y orábamos y nos arrodillábamos y por enseñanzas falsas, mis hermanos, por enseñanzas que vamos creciendo y vamos aprendiendo y vamos conociendo, pero yo era de esos también, porque así aprendimos, así crecimos. Y hay iglesias que lo siguen creyendo, y hay iglesias que lo siguen practicando, y hay iglesias que lo hacen con mala intención, y hay iglesias que eso creen. Pero mis hermanos, por esa razón lo que decíamos, y digo, no leímos Jeremías, pero Jeremías 9, 23, 24, nuestra cita base desde el domingo pasado. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En conocerme. Mis hermanos, yo dije el domingo pasado, para ser salvos no se necesita conocer todo de Dios, ¿no? Eso sería totalmente erróneo. Y decirle al incrédulo, decirle al evangelizar, tienes que conocer esto de Dios, esto. Ya cuando conozcas esto, pues ya podemos como que dar el siguiente paso. Pero si te faltó conocer algo, no, mis hermanos. Pero el salvo tiene que conocer de Dios, tiene que ir avanzando, tiene que ir... ahorita vamos a dar otros versos que hablan de esto. Los doy de una vez, mis hermanos. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis hermanos, no solamente se trata de llevar fruto, no solamente se trata de tener buena obra a través de la santificación que Dios produce por su Espíritu Santo en nosotros, el conocimiento de Dios, porque en el conocimiento de Dios vamos a tener esa vida también de santificación. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, no podemos no conocer, no es necesario para que aquel que es incrédulo y ha de ser salvo, se le enseñe toda doctrina y que sepa doctrina y que no, para ser salvo no, eso no es requerido, pero para el que es salvo es necesario conocer y crecer en Dios, conocer a Dios, que me conozcan. Si algo ha de alabarse a alguien, que se alabe. En ese sentido, que me conozca a mí. Entonces, el único que puede decretar algo es Dios. Nosotros mismos crecimos así y oramos así. Dios, declaramos sanidad. Y a veces, mis hermanos, vamos aprendiendo que no es así. Este es otro de los atributos exclusivos de Dios, los decretos de Dios. ¿Y a qué nos lleva esto? Los decretos de Dios son sus propósitos o su determinación de las cosas futuras. Para la mente humana, ¿cuánto, mis hermanos? ¿Cuánto nos cuesta entender esto?
¿Quieren a Dios o a veces queremos a Dios en control cuando lo necesitamos? Ay, sí, Dios declaró, ay, sí, Dios declaró, Dios decretó y yo declaro ahí sí queremos hacer los decretos de Dios nuestros, ahí sí los queremos hacer nuestros para que sean reales. Pero casualmente Dios no está en control de las cosas que a ellos les conviene o que a nosotros a veces nos conviene. Dios decretó esto, Dios lo decretó desde la eternidad hasta la eternidad. Dios lo dijo desde el inicio y hay pasajes bíblicos que lo dicen, pero no, como que a mí no me convence. Es que no es que nos convence, es que Dios lo decretó. Dios lo quiso así. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Son esos puntos donde otra vez Dios es. Dios es. Escucharemos frases como: ahora esto sí se lo dejo a Dios porque ya está fuera de mis manos. No, mis hermanos, ha estado en manos de Dios, se lo dejemos o no se lo dejemos, lo oremos o no lo oremos, ha estado en manos de Dios, mis hermanos, porque Dios controla todo. Ese es Dios, ese es Dios. Como creyentes nos cuesta, mis hermanos, aceptar esto y necesitamos de su Espíritu Santo para que Dios nos ayude a ver esta parte que a veces nos cuesta trabajo. Nos gustan versos, en un solo verso, mis hermanos, el contraste total de lo que a veces declaramos con nuestra boca, que Dios es eterno, que Dios dice y hace, pero lo negamos con nuestro pensamiento y nuestro corazón. En un solo verso, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. En mi situación, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. No nos gusta la parte de conforme a su propósito. Este verso a veces hasta se lo llegamos a decir a los inconversos. No nos gusta, llegamos, sí, a los que aman todas las cosas les ayudan a bien, pero a su propósito. Ya no nos gusta que sea su propósito, ya no aceptamos que sea su propósito. Tenemos conflictos a veces con eso. El Dios eterno, mis hermanos, conoce todo desde la eternidad hasta la eternidad. Mis hermanos, negar eso, hermanos, causa muchos problemas y ahorita los vamos a ver. Hechos 15:18 dice que el Señor hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Perdón, lo leo nuevamente. Hechos 15:18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. De la predicación de lo que estaban diciendo los apóstoles en Hechos, Él dice: Dios, todo esto que nosotros estamos diciendo, todo esto que nosotros estamos hablando, Dios lo conoce desde los tiempos antiguos y lo da a conocer desde los tiempos antiguos hasta ahora, en la época de los apóstoles y en nuestra época también. Solo Él puede hacerlo, mis hermanos. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, yo no le estoy dando versos nada más así al aire, yo no estoy dando versos, no, mis hermanos, yo lo dije, los decretos de Dios, yo tengo que demostrar con la palabra de Dios qué son los decretos de Dios. Y que son decretos que Dios, dijimos, ¿qué son los decretos? Son sus propósitos o su determinación de las cosas futuras. ¿Qué nos dice la Biblia? A través de esos decretos o consejos o propósitos de Dios, que de igual forma los podemos encontrar en la palabra de Dios, o propósitos. Efesios 3:11, conforme, ¿qué fue todo esto? Conforme al propósito eterno. No el propósito que Dios introdujo cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los Efesios. Dios a través de su Espíritu Santo, diciendo Pablo, Dios a través de su Espíritu Santo me dio a conocer que este propósito es el que les tengo que escribir en esta carta. No, Pablo está diciendo conforme al propósito eterno. El Dios eterno hace propósitos eternos que son desde la
eternidad hasta la eternidad. Isaías 14:27. Escucha este verso, mis hermanos. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Qué? Sus consejos, sus propósitos, sus decretos. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? La versión de la Biblia de las Américas dice: ¿quién puede frustrarlo? ¿Usted? ¿Yo? No, mis hermanos. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque Dios es. Otra vez, otro punto donde llegamos y decimos: Dios, tú eres. ¿Quién lo impedirá? ¿Quién puede frustrarlo? ¿Cómo y por qué son estos decretos, mis hermanos? Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en Él mismo, en sí mismo. Depende de Él. ¿Cómo y por qué son estos decretos? Por Él, por su voluntad. Ya lo leímos, en Él asimismo tuvimos herencia, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cómo y por qué son estos decretos? Por su voluntad. Porque los hizo así desde el inicio. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. Ahora, ¿qué características tienen estos decretos, mis hermanos? Son eternos, como lo acabamos de ver en Efesios. Suponer, mis hermanos, suponer que algo fue dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto para Dios, o algo que le tomó por sorpresa al Altísimo. Suponer que Dios está diciendo ahorita: ay no, híjole, esta combi chocó y se me murió esta persona en este choque. Híjole, no, lo que acabamos de decir. No, yo a partir de aquí voy a decretar. No, mis hermanos, decir eso es negar que Dios conoce todo y que Dios está decretando a cada rato, nada más porque está esperando a ver cuál es la actitud de uno, está esperando a ver el movimiento del mundo. Híjole, esta cuestión política, esta aceptación en Oaxaca de que sí, no me acuerdo si fue Oaxaca, de que niños a los 12 años ya pueden elegir sí fue en Oaxaca, ¿verdad? De que ya pueden elegir su género. Uy, se me fue. A partir de aquí voy a decretar esto para que en otros estados no suceda. No, mis hermanos, ese no es Dios. Ese no es Dios, mis hermanos. Decir eso es negar la omnisciencia de Dios. Es negar la Biblia. Porque Dios habla de que Dios es omnisciente. La Biblia habla de que Él es omnisciente y todo lo sabe. Es negar esto que acabamos de decir, que desde la eternidad es negar esto. Porque yo, Jehová de los ejércitos, lo ha determinado. Es negar eso. ¿Y quién lo impedirá? No, pues ya lo impidieron. ¿Se da cuenta, mis hermanos, de cuánto implica negar muchas de las perfecciones de Dios? Son eternos. Mis hermanos, esto sería blasfemia. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron, hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. ¿Tiene sentido esto? Si no fuera así, que Dios puede decretar desde el principio y son eternos sus decretos, expliquemos esto, mis hermanos. Estaban escritos en la vida del Cordero. ¿De quién? Del Cordero. ¿Quién fue inmolado desde el principio? El Cordero. ¿Cómo? Pues ¿qué no fue inmolado hace poquito más de 2000 años? ¿Qué no fue entregado hace poco más de 2000 años? Dios había decretado que eso sucedería desde el principio del mundo.
poquito más para explicar, no es el tema, pero 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Son eternos sus decretos, mis hermanos. Son sabios. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Todas esas obras, todas las hiciste con sabiduría. Ya veremos el atributo de Dios, de sabiduría. Son libres. Isaías 40, 13 al 14. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Los decretos de Dios son libres. ¿Por qué decreta? Por su voluntad. Y Él es libre de decretar lo que Él desee. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Oye, Dios, pues decreta esto, ¿no? No hubo soborno. No hubo Dios, pues aquí te va, ¿no? Decreta que pues que yo me siente a tu derecha, ¿no? Como los hijos de Zebedeo. Ahí cuando lleguemos ahí decreta eso, ¿no? No, mis hermanos. ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? No, mis hermanos. Dios es Dios. Para concluir, mis hermanos, supongamos lo contrario, que Dios no hubiera decretado nada. Todo lo que hay en el mundo sería un accidente. Entonces sí podríamos creer en la generación espontánea, en el Big Bang. Sí podríamos creer en decir, híjole, que Dios no hubiera decretado nada. Sí podríamos creer y decir, pues hermano, ¿sabe qué? Lo que estaríamos predicando hoy aquí sería, hermano, pues échale ganas. Tiene problemas, pues hermano, yo le recomiendo que vaya buscando un psicólogo, que vaya buscando un otro trabajo, que vaya buscando, yo le recomiendo que pues sí, busque ¿tiene seguro? No, que no, híjole hermano, pues váyale viendo ahí cómo le invierte para un buen doctor, porque su familiar, no estoy diciendo que no tengamos que ir al doctor, no estoy diciendo que no tengamos que buscar trabajo, no estoy diciendo esto, sino lo que estoy diciendo es, la predicación que estaríamos dando depende de nosotros. Si Dios no hubiese decretado nada, pensemos, o que Dios estuviera decretando a la mera hora, se negaría la sabiduría y omnisciencia de Dios. Mis hermanos, esto es blasfemia. Salmo 139, ¿qué nos dice? Fíjese todo lo que negamos, mis hermanos. Salmo 139, oh Dios, tú conoces mis pensamientos. Tú sabes dónde estoy, así esté hasta lo más alto o hasta lo más profundo. Dios, tú sabes todo. Estás en todo lugar, de ti no me puedo esconder. Por eso puedo confiar en ti, dice el salmista en pocas palabras, en resumen de este Salmo 139. Sería mentira. Que Dios estuviera decretando ahí, conforme Él va viendo qué está pasando, se niega su sabiduría, se niega que Él sabe todo, porque Él estaría propenso a ver qué va a pasar para decretar. No lo sabe todo entonces. ¿Se imagina este desastre? Entonces lo que acabamos de decir, que esta palabra es infalible, es inerrante, ella es suficiente, no lo sería, hermanos. Entonces el cristianismo que ha sobrevivido y que sobrevivirá a pesar de todas las circunstancias, de todas las pruebas, de todas las tribulaciones, la misma celebración de la Reforma sería inútil. Mejor nos vamos a celebrar Halloween
Y no estoy diciendo que lo hagamos, mis hermanos, por favor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo lo que vivimos sería vano, sería nada. Pero no es así, mis hermanos. No es así. Celebramos una reforma porque durante 1000 años estuvieron sin una palabra, pero Dios utilizó a una persona que a través de su Espíritu Santo pudo ver lo que su palabra decía de él. Y por eso, por esas personas que Dios usó, estamos el día de hoy aquí y creemos esto, que Dios es el único que puede decretar. ¿Qué refugio habría al cual ir para acogernos en una hora de necesidad y de la prueba si Dios no decretara? ¿Qué seguridad tendríamos de venir al que dice, vengan a mí a los que están trabajados y cargados? ¿Qué seguridad tendríamos de ir a aquel que no tiene la seguridad de darnos seguridad? ¿Qué consuelo habría para nuestros corazones, mis hermanos? Ni el más mínimo, ni el más mínimo. Mis hermanos, cuando llegamos al punto de Dios es, deberíamos estar satisfechos en nuestras mentes y en nuestros corazones respecto a las obras de Dios, mis hermanos, que ya dimos infinidad de versículos, que son libres, que son sabias, que Él sabe lo que hace. Entonces, cuando llegamos a un punto, deberíamos estar satisfechos en nuestras mentes. Cuando las dudas nos asaltan, deberíamos repeler cualquier objeción que sea sugerida por cualquier cosa que no podamos reconciliar en ese sentido con nuestras nociones de lo que es verdadero, de lo que estamos viendo o de su sabiduría. Hay cosas que no podemos conciliar, hay cosas que es que Dios no entiendo, no comprendo. Mis hermanos, no fuimos llamados a entenderlo todo. Fuimos llamados a depender de aquel Dios que es eterno, de aquel Dios que puede decretar y Él puede decir y pudo decretar al final de los tiempos, tú estarás conmigo. Y que podemos confiar en eso, porque podemos confiar en aquel que prometió eso. Que no está decretando ahí a ver qué pasa. Pero cuando llegue esa duda, cuando llegue eso y que no podamos conciliar y lleguemos a los límites de lo finito, mis hermanos, usted y yo no somos infinitos, y cuando lleguemos a esos límites donde tengamos que decir, Dios es, donde tengamos que mirar de lejos y mirar la misericordia, lo todopoderoso que Dios es, simplemente podamos exclamar como Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Dios, no lo entiendo, Dios, no lo comprendo. Me has permitido ver y entender cosas, Señor. Has tenido la misericordia que a través de tu Espíritu Santo podamos verlo. Pero hay cosas donde simplemente Dios tú eres. Y Dios, tú estás en control. Y esa es mi confianza. Hermano, es que esto lo necesitamos a diario en nuestra vida. Todo esto lo necesitamos conocer, mis hermanos. Con esto termino. La palabra nunca nos ha exhortado a quedarnos donde estamos. Lo acabamos de leer en Jeremías, en Colosenses, en Segunda de Pedro. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto, toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Escuché esto que alguien dijo en algún momento. Ese es nuestro Dios, el Dios que se revela en las Escrituras y el Dios al cual adoramos. Hemos de reconocer que hay muchas cosas de su providencia que no comprendemos, pero ¿cómo puede un hombre finito pretender comprender a un Dios infinito? Él es una roca bajo la cual podemos refugiarnos, precisamente porque es más grande que nosotros. Si Dios pudiese ser plenamente comprendido por sus criaturas, sería de nuestro tamaño. Y un Dios de nuestro tamaño no puede ofrecernos toda la protección que necesitamos. Y protección, mis hermanos, en todo sentido.
en la confianza en nuestra prueba, en la confianza en nuestra lucha, en la plenitud de que podemos estar seguros que Él nos sostiene, como lo dice su palabra, de su mano derecha, que Él nos tiene en su mano. Nada de eso podría ser si fuera de nuestro tamaño. Nada de eso podría ser tampoco, y mucho menos la salvación que tenemos, mis hermanos. Pero no, mis hermanos, ese no es nuestro Dios, de nuestro tamaño. No, Él es un Dios infinitamente grande. Por eso podemos confiar en Él y estar seguros que somos más que vencedores, y estar seguros que nada ni nadie nos puede separar de su amor, ninguna cosa creada. Podemos estar seguros que tenemos a quien ir en nuestra necesidad. Este es Dios, mis hermanos, Dios eterno, Dios que dice, que decreta y que cumple sus promesas, que es fiel a sus promesas. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre Santo, porque podemos ver a través de tu palabra quién eres tú. Gracias, Dios, porque podemos ver a través de estos versos, Padre, lo que dices tú, Dios, impresionante, Dios, que probablemente a veces no habíamos notado, tal vez, no habíamos querido ver. Estábamos cegados, pero tu Espíritu Santo nos ha permitido, Señor, ver que tú eres Dios, Padre. Que nos das, Padre, a través de tu palabra, Señor, evidencias de ti, Señor, evidencias de muchísimas cosas, y te damos gracias a Dios por ello. Pero, Señor, al llegar al punto, Señor, donde tengamos que reconocer Dios es, que simplemente podamos decir, oh, profundidad de esas riquezas, de tu sabiduría, de tu justicia, esas obras, esas cosas que tú has dicho desde el inicio hasta la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad son insondables, son inescrutables tus caminos. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos, tus caminos no son nuestros caminos, pero confiamos en ti. Lejos, Señor, de estos atributos causarnos más preguntas, que es probable, pero lejos de en esas preguntas hacer, Señor, vanas preguntas, Señor, que solamente satisfacen nuestro ego como seres humanos. Lejos de hacer eso, Señor, nos causan confianza en ti. Nos provocan que verdaderamente podemos acercarnos a un Dios que es fiel, que es santo, que es justo. Lejos de causar desánimo, Señor, nos da ánimo de que podemos salir de aquí, de estas cuatro paredes, confiados en que estamos en manos de un Dios poderoso, Padre. Gracias, amado Dios, por ello. Gracias, amado Dios, por tu misericordia, por tu bondad. Sé con nosotros, Señor, te lo pedimos. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir entendiendo tu palabra. Lo necesitamos, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que nos convenza, Señor, de lo que tu palabra habla, Señor, y dice. Te necesitamos. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis hermanos, antes de orar, póngase de pie. Antes de orar por las ofrendas y por este tiempo de depositar ello. Mis hermanos, al yo decir preguntas vanas, preguntas que, mis hermanos, no estoy diciendo que no pregunte. No estoy diciendo que no pregunte. A preguntas vanas, a preguntas que solo satisfacen nuestro ego, me refiero a esas preguntas que a veces tenemos, así como de, a ver, pero si la Biblia dice esto, si tantas cosas de evidencia hay, ¿por qué esto? O sea, aún seguir insistiendo en cosas que ya se ha mostrado evidencia bíblica, que ya se ha dicho de lo que Dios es, y esa insistencia, eso es ya vano. Eso es a lo que nos referimos, pero no me refiero a no pregunte, hermano, no nos estamos refiriendo a eso, mis hermanos. Usted tiene dudas de lo que estamos hablando, usted tiene preguntas de lo que estamos diciendo, preguntas de los versos bíblicos que estamos hablando, mi hermano, adelante, no se preocupe, usted pregunte. Así que
no piense que estamos diciendo eso, por favor, mis hermanos. Usted tiene dudas, pregunte con toda confianza, mis hermanos, y con ayuda de Dios responderemos a través de la palabra de Dios. ¿Está bien, hermanos? No nos confundamos ahí con eso. Bueno, vamos a orar por las ofrendas, por este tiempo, mis hermanos, y vamos a hacerlo para la honra, para la gloria de Dios. Demos, mis hermanos, con alegría, demos con gozo, mis hermanos. Dios obrará en todas nuestras entradas y en todas las circunstancias que podamos estar viviendo, mis hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Padre, que podamos hacerlo, Señor, como tu palabra nos lo pide, Señor, con alegría, con gozo, porque, Señor, tenemos un profundo agradecimiento, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Por nuestra salvación primeramente, pero de igual forma, Señor, porque las misericordias que tú has tenido para con nosotros, podemos reconocer que a veces ni las merecemos, Señor. Y con esa gratitud, Señor, queremos darte, con esa gratitud y ese amor queremos exaltarte, Señor, a ti. Gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que todo esto lo multipliques, y te pedimos por aquellos que no pueden dar, Señor. No hay ninguna crítica hacia ellos, no hay ninguna mala palabra hacia ellos, sino al contrario, Señor, tú conoces, Padre, sé con ellos en su necesidad. Hay quienes verdaderamente no pueden dar, Señor, y te pedimos, Padre, que tú les ayudes en su necesidad, Padre, que si hay posibilidad de nosotros poder apoyar, poder hacerlo de igual forma, unidos como hermanos, Señor, y que tú, Señor, puedas suplir su necesidad en todo sentido, Señor. Sabemos que lo has hecho y que no nos has dejado aún en medio de la prueba. Por el trabajo, Padre, te pedimos, te rogamos todo esto y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Deposita, hermano, y si puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar después. Y en cuanto a los avisos, mis hermanos, uno de los avisos es: no nos cierren las ventanas. Hermanos, sí era algo que queríamos comentarles. Tenemos que tener ventilado el lugar. Se vienen fríos. Una de las cosas médicas que, bueno, no lo digo yo porque sea médico y el hermano Gibran se la sabe, ¿no? Pues médicos, ante la situación que estamos viviendo, mis hermanos, un lugar ventilado es lo mejor. Un lugar ventilado es necesario para todo ello. Sabemos que los que estamos aquí nos cuidamos los unos a los otros, podemos decir, no, hoy no voy porque me siento medio mal, pero sí, hermanos, apóyennos, y lo digo no por nada, mis hermanos, en específico, no, sino porque para cuidarnos es una de las partes. Como saben, estamos cuidando aquí los lugares, la distancia, el gel, la temperatura, todo eso. Hermanos que no han venido, pueden estar tranquilos con ello. De igual forma, el lugar está ventilado. Se vienen fríos, se vienen fríos, y tráigase su chamarrita, hermanos, porque sí va a ser un poquito complicado que tengamos ventanas cerradas para guardar el calorcito y eso. No, necesitamos tener ventilado, así que tráigase su chamarrita bien tapadito, porque sí es necesario tener el lugar ventilado. Usted puede buscarlo y verlo en cualquier lugar, también eso puede ayudar. Así que, hermanos, solo es eso en ese aspecto. Gracias a Dios, siga orando, mis hermanos, por el curso de matrimonios que se está dando los viernes a las 7. Los que están, pues sigan con ese ánimo, no se desanimen, sigan adelante. Cuando nosotros, mi esposa y yo, tomamos el curso de matrimonios, cuántos problemas tuvimos. No sé si los que están aquí que ya lo tomaron, que tuvimos oportunidad de darlos, les pasó igual, pero íbamos peleándonos al curso, íbamos de malas, y sí, es parte de pero el enemigo quiere ahí un no vayas, esta situación va a hacer que no vayas, ¿no, mis hermanos? Creo que fue de las veces que peor nos peleamos mi esposa y yo,
pero gracias a Dios pudimos concluirlo y fue de grande bendición. Así que siga orando por los matrimonios que están. Vamos a continuar después con los cursos de padres y todos esos cursos, mis hermanos, que se han dado aquí en esta iglesia. Lo vamos a continuar, mis hermanos, ahorita con el de matrimonios, y oremos por las parejas que están, mis hermanos, y que Dios les ayude. Necesitan mucha ayuda, y todos como iglesia estemos orando por la iglesia, mis hermanos. Les recuerdo, hay una cajita allá atrás, si no me equivoco, ahí donde está nuestro hermano Miguel y nuestra hermana Paula. Hay una cajita allá atrás donde usted puede depositar el cuestionario que les mandamos en la semana. Hermanos, yo espero que de verdad usted haya podido traerlo. Es de suma importancia para nosotros. El próximo domingo tenemos junta como iglesia. Hermanos, si hay algunos ahí que nos están viendo y forman parte de la iglesia Monte Ararat, hermanos, no es probable que no se transmita. No se va a transmitir la junta de entrada. La junta no se va a transmitir, pero es probable que tampoco se transmita para este domingo. Así que estaremos confirmando, pero hermanos, si usted forma parte de la iglesia Monte Ararat, es miembro, lo hemos dicho. Si usted es miembro de una iglesia, tiene responsabilidades. Hermanos, si usted es salvo por la gracia de Cristo, usted forma parte del cuerpo. Hermano, nadie forma parte del cuerpo lejos del cuerpo. Ni mi dedo podría sobrevivir fuera del cuerpo. Entonces, hermano, usted tiene responsabilidades con la iglesia. Le esperamos aquí el próximo domingo a las 11:30 para orar. 12 iniciamos nuestro culto general. Tenemos junta como iglesia, es una junta que no se puede transmitir, son cosas de casa, son cosas internas, y que tenemos que tratar internamente. Incluso es posible que no se transmita la predicación, no lo sé, definiremos esa parte, pero hermano, usted forma parte de la iglesia, le esperamos aquí. No vino, no envió por lo tanto no está el cuestionario aquí. La idea era que fuera anónimo, eso era lo que queríamos hacer. La idea era que usted pudiese depositar anónimamente. Ahora, si usted puede mandarlo, bueno, no pasa nada, no le juzgaremos por lo que usted haya escrito ahí, no, nada de eso, mi hermano. Mándelo por WhatsApp, pero mis hermanos, lo necesitamos el día de hoy. Esa era la razón. Los que aún no lo han entregado, allá atrás está la caja con nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Paula. De este lado está la caja de los cuestionarios, también entréguelos. Y creo que también están en la mesa los nuevos cuestionarios. En la mesa están los nuevos cuestionarios. En la mesa están los nuevos cuestionarios y la caja donde depositamos los que ya habíamos hecho. Así que hermanos, el próximo domingo les esperamos aquí. Tenemos junta de iglesia, muchos asuntos que tratar. Y esperamos que haya participado usted con estas preguntas para conocer su opinión y llevar a cabo esta junta. No es de que si no la trajo no se va a llevar a cabo, no, se va a llevar a cabo la junta. Deposite su cuestionario, hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, para despedirnos. Las actividades de la semana: miércoles a las 7, martes y jueves las damas a las 8, varones viernes a las 7, y domingos aquí estamos, mis hermanos. Incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido. Te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu nombre, porque tú lo mereces, Señor, porque eres digno, Dios, de recibir toda la gloria. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes, seas con nosotros, Padre, nos lleves con bien, Padre, a mis hermanos, que donde estemos, Padre, podamos glorificarte, Señor, en nuestros pensamientos, a donde vayamos, lo que hagamos, lo que digamos, Señor. No solamente un día a la semana, no, Señor. Es una vida, Señor, de santidad que tenemos que llevar, Padre. Sin santidad nadie te verá. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te pedimos todo esto y te damos gracias por este día que nos has permitido. Te lo rogamos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Recogemos sillas.
No, no se recogen sillas, hermanos. Déjenlas ahí en su lugar, mis hermanos. Dios les bendiga y cuídense mucho. Dios con ustedes.